Como de costumbre, para los que no conocen la dinámica, la idea es, así vamos ganando tiempo, ni bien entra Juan José, lo presentamos para que arranque. Como de costumbre, la dinámica de nuestros desayunos, que intentamos hacerlo semana a semana, con temas siempre de coyuntura, consiste en que un orador, a veces más de uno, nos pueda dar una mirada sobre el tema elegido, nos puede hacer una presentación, que habitualmente es de unos 20 minutos, y una vez que concluye la presentación, intentamos generar una secuencia de intercambio con los participantes, así que siéntanse en todo momento libres de poder usar el chat. Especialmente tratamos de que las preguntas vayan escritas, ahí está entrando Juan José, para que puedan quedar plasmadas allí, las podamos leer y compartir, y de esa manera tengamos allí una guía para ir seleccionando las preguntas y que nuestro orador aproveche al máximo el tiempo para contestar las inquietudes de los que nos Buen día, acompañan. Alberto. Ahora sí lo tengo Juan José, ya le hice la presentación, Juan José, haga de cuenta que está desde hace rato, así que lo escuchamos. ¿Ahí me escucha, Juan José? Sí, muy bien. Le damos la bienvenida, le agradecemos, y como le decía recién a la gente, la idea es escucharlo por alrededor de unos 20 minutos, si le parece, para que nos dé un panorama sobre el tema, y después, por supuesto, si se puede, vamos a aprovechar las preguntas de la gente. Gracias nuevamente, como siempre, Juan José, por su presencia. Perfecto, me voy a cambiar de lugar porque no hay poca luz ahí. A ver acá cómo se ve. Ahí está más natural, está más paisaje natural. Es. Y ya lo estamos envidiando porque usted sí que va a desayunar, ¿sí? Sí. Bueno, antes que nada agradecer a la invitación y agradecer la paciencia de los que se unen a esta reunión. Tenemos los problemas de estar en un lugar donde no hay buen internet. Bueno, un poco el tema de la bajante del Paraná, porque la primera cosa es por qué preocupa, ¿no es cierto? Y de acuerdo a las inquietudes que he recibido durante estos días respecto del tema, es de que no se sabe cuándo termina esto. O sea, podemos formular distintas especulaciones, pero lo que conocemos hasta hoy es de que la bajante no tiene un plazo que podamos estimar estadísticamente. ¿Por qué eso? Porque estamos en un periodo de mínimo solar, estamos avanzando en un periodo de mínimo solar que va a tener su culminación allá por 2030. Son ciclos astronómicos de 11 años, en los cuales hay periodos de más radiación y periodos de menos radiación. Eso se conoce desde el año 1300 antes de Cristo, porque un griego llamado Teofrasto descubrió lo que son las manchas solares. En 1640 Galileo Galilei creyó haber descubierto esto, pero ya se conocía desde entonces. Lo que no se conocía bien era cómo funciona este fenómeno y cuál periodicidad tenía, que es lo que hoy sabemos. En los periodos de manchas solares activas, el Sol genera menor cantidad de radiación. La menor cantidad de radiación calienta menos la Tierra y obviamente los mares, que es donde se genera el vapor de agua que cae en forma de lluvia en los continentes. Nuestra zona está influida por la parte ecuatorial de los mares del Océano Atlántico y del Océano Pacífico, y eso hace que cuando hay menos temperatura generada por el Sol, un medio grado, un grado, en los primeros 100 metros de profundidad del mar hay menor calentamiento y tenemos menos lluvias. Ese periodo de menos lluvias se conoce como la Niña, a diferencia del periodo del Niño, que es el otro intervalo que intercala con la Niña, que es cuando la temperatura solar es mayor
y calienta más el agua del mar. Entonces, esa diferencia de apenas medio grado hasta 1 grado o 2 grados de temperatura genera más lluvias y tenemos en la Cuenca del Plata el fenómeno del Niño, que nos trae esas inundaciones que tuvimos en el año 1982, 1983, 1997, 98, 1992, o sea, no tiene una regularidad extrema, porque depende de muchos factores. Entonces, esos ciclos climáticos, esos ciclos de diferente cantidad de radiación, son los que generan estos problemas. O sea, por ahí la gente pregunta, sí, pero las represas, ¿no serán los embalses que están haciendo estos problemas? No, los embalses no tienen que ver con eso. O sea, generan problemas en el régimen hidrológico, pero no tienen influencia sobre este asunto. Los embalses tienen capacidad de acumular agua, algunos como el de Itaipú, por ejemplo, otros no, como el caso de Yacyretá, donde es una presa de paso, es decir, lo que entra sale en forma casi inmediata. Los embalses, en todo caso, atemperan los bajos niveles del río durante un tiempo, pero después, una vez que ya empiezan a trabajar al mínimo, que es la situación que tenemos, prácticamente no tienen influencia sobre el régimen hidrológico. Entonces, dejamos en claro que la falta de lluvias es la que genera este problema. Lo que es raro es que mientras nosotros tenemos falta de lluvias en la Cuenca del Plata, en la parte norte de Sudamérica, cae todo el agua que nos tendría que venir a nosotros. En este momento hay inundaciones, lo habrán visto ustedes en la televisión, hay inundaciones en la parte del Amazonas, en la Cuenca del San Francisco, y aparentemente es un sistema de balanza en donde el agua se distribuye de distinta manera. Ahora, ¿cuáles son los pronósticos? Los pronósticos que teníamos a través de la NOAA, que es un centro de los Estados Unidos, o la Universidad de Columbia, ellos están estudiando estos fenómenos a nivel continental, se miden fundamentalmente la temperatura en el mar en distintos océanos, y teníamos el pronóstico de que íbamos a tener la niña durante el 2019-2020. La niña llegó hasta mayo de este año. La Universidad de Columbia produjo un protocolo diciendo que la niña había terminado en mayo, pero resulta que el 8 de julio pasado publicó una alerta de que la niña se puede reinstalar en el último trimestre de este año. Entonces la gente dice, pero qué falta de seriedad, ¿dónde está la ciencia que no pueden prever eso? Lo que pasa es que la predicción del clima, en términos de meses o en términos de años mucho más, es muy difícil de establecer porque el clima es un vector muy dinámico, y eso hace que, para que lo entienda doña Rosa, cuando está por preparar un viaje, uno mira el celular y tiene el pronóstico de que va a hacer calor. Al día siguiente, cuando está saliendo, tiene que rearmar la valija porque cambiaron las variables y el pronóstico es distinto. Entonces, si es difícil prever en términos de días y aún de horas el tiempo, mucho más en términos de meses o de años. Por eso digo que la dificultad que tenemos es saber hasta dónde va esto, hasta qué mes va. Por lo que tenemos visto de la serie que va de 1901 hasta 2020, que la analizamos con el software que
produjimos en 2001 un software que se llama Pulso, que es se descarga en forma gratuita. Nosotros vemos de que esto podría ir hasta todo el verano de 2021, parte del 2022. Ahora, como decía al comienzo, estamos en un ciclo astronómico de mínimo solar. ¿Qué significan los ciclos astronómicos de largo término? Significan que podríamos tener un enfriamiento del clima muy importante, y esto es un poco contradictorio con las teorías del cambio climático total. Ese enfriamiento en algunos casos se ha dado de forma muy violenta en el periodo que va entre 1650 y 1780. Tuvimos un mínimo solar que es conocido como la era del hielo, o la pequeña era del hielo, porque llovía muy poco y hacía mucho frío. Entonces es el periodo en el que se produjo la peste en Europa, que devastó gran cantidad de poblaciones. Es el periodo en el que nos cuentan los monjes en sus bitácoras que están en la ciudad de Córdoba. Cuentan ellos que se pasaba de Córdoba a Santiago del Estero a través de la laguna de Mar Chiquita. A los monjes, obviamente, les tengo que creer. Si eso es así, quiere decir que la laguna de Mar Chiquita estaba seca. Hay evidencias que indican que el Paraná en ese periodo tuvo mucho menos agua, ¿no es cierto? Entonces, alguien puede decir, bueno, empecemos a tener miedo porque eso se puede producir. Y no conviene alarmarse, no conviene generar expectativas negativas cuando no es necesario y cuando no lo sabemos, no podemos tener certeza respecto de esto. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Las consecuencias de la bajante tienen dos caras. Una es en la naturaleza, en los ecosistemas, en el sistema del río, y el otro tiene que ver con los sistemas humanos. Los sistemas humanos, son los que realmente sufren el fenómeno, porque al ser situaciones de muy baja frecuencia, no estamos preparados para eso. Todas las tomas de agua han sido diseñadas para un río en aguas medias o un río en aguas bajas, pero no tan bajas como las que tenemos y durante tanto tiempo. Entonces, es así que se ha declarado por un decreto del Poder Ejecutivo, se ha declarado la emergencia hídrica. Se ha dado un apoyo con un subsidio de 1.000 millones de pesos a las provincias para que readecúen sus sistemas de provisión de agua, y en eso hay que salir a arreglar las tomas, colocando a nivel de pontones o reubicando las tomas de agua. Hay que extender más los acueductos. Chaco está trabajando en eso hace mucho tiempo. Y también hay algunos aspectos que son difíciles de dimensionar. Por ejemplo, el 85% de la población de la Cuenca del Plata está asentada a la orilla del río Paraguay, Paraná y Uruguay. Todo el mundo sabe, Asunción, Corrientes, Resistencia, Buenos Aires, San Pablo, Rosario, ¿no es cierto? Bueno, todas esas ciudades han crecido y la cantidad de efluentes domésticos y cloacales, digámoslo como es, van a parar a un volumen de agua mucho menor, a un caudal mucho menor, que es prácticamente la mitad de un periodo de aguas normales. El río Paraná, para tener una dimensión de sus características y de su variabilidad, tiene hoy alrededor de 10.000 metros cúbicos o menos de 10.000 metros cúbicos por segundo,
siendo que su módulo, es decir, el valor medio, está en 17.000 metros cúbicos por segundo en corrientes, y el módulo máximo es de 65.000 metros cúbicos por segundo. Es el tercer río de Sudamérica por el caudal de agua. Y si yo digo que la cantidad que los residuos cloacales han crecido enormemente por el crecimiento de las poblaciones y los estoy volcando en una cantidad menor de agua, tengo que prever problemas de contaminación con materia orgánica, pero no en sí la materia orgánica, sino los nutrientes que contiene esa materia orgánica, es decir, nitrógeno y fósforo, que son el alimento de las algas. Y ahí viene el problema, porque las algas, especialmente un grupo de algas, que son llamadas cianobacterias, son algas verdes, estas algas, cuando vengan condiciones de temperaturas altas de verano, van a tener un crecimiento muy grande y pueden producir problemas porque algunos grupos dentro de estas algas tienen lo que se llaman cianotoxinas. Le llaman cianotoxinas porque esta toxina es parecida al ácido cianhídrico, tiene una composición química semejante. Las cianotoxinas producen, para empezar, gusto y olor desagradable al agua, pero también son tóxicas para los casos en los que el ganado abreva directamente de esto, o si usted lleva un chico al río y traga agua, le puede traer algún tipo de enfermedades vinculadas con diarreas o puede haber otras patologías asociadas a esto, como la hepatitis o cualquiera de las llamadas enfermedades hídricas, porque la cantidad de efluentes cloacales que se vierten en el agua es mucho mayor en proporción que en un año de aguas normales. Por otro lado, ustedes habrán visto que los bancos de arena que se han formado en el río se comenzaron a colonizar con sausales y alizales. Cuando una bajante es demasiado largo, esas poblaciones, esos bosques, se consolidan y entonces se transforman en núcleos formadores de islas. Esas nuevas islas están cambiando el diseño del río y eso va a determinar que cuando venga una crecida importante, como fue la del 97-98, produzca cambios en el diseño del canal de navegación. No sería raro, porque en el 97, hasta el 97-98 teníamos dos canales de navegación en Corrientes, uno iba del lado del Chaco y el otro iba del lado del Paraná. En esa creciente se taponó el canal de navegación del lado del Chaco y quedó solamente el del lado del Paraná. O sea, son procesos muy dinámicos que tienen que ver con estos cambios que se dan en crecientes y bajantes. Ahora, hay otros problemas. Nadie iba a pensar, ¿no es cierto?, de que el maíz, el precio del maíz que vendía un productor, iba a ser 30%, iba a tener 30% más de valor si la gente lo vende en Bahía Blanca hoy, que si lo vende en Rosario. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver con la bajante? Resulta que el 80% de los granos y de la transformación de esos granos, los aceites, por ejemplo, salen por el puerto de Rosario. Pero al estar muy bajo el río, los buques de ultramar solamente pueden cargar el 60-70% de sus bodegas y tienen que ir a cargar al puerto de Quequén o el puerto de Bahía Blanca. Allí sí pueden cargar las bodegas completas, por eso el precio del maíz es mucho mejor en Bahía Blanca o en el puerto de Quequén que en el puerto de Rosario. Bueno, para terminar con el tema de del impacto sobre los sistemas naturales, y lo veo al licenciado Ibasquiou en la sala, lo cual es muy importante porque él conoce de esto.
El otro problema que tenemos son los impactos sobre las poblaciones de peces. Las poblaciones de peces sufrieron un primer golpe, una primera pérdida al comienzo de la bajante, porque muchos quedaron atrapados en las lagunas y en los arroyos que se secaron, ¿no es cierto? Y no pudieron llegar a los cursos principales de agua. Pero después hay otro problema, y es que estos peces del río Paraná necesitan migrar aguas arriba para reproducirse. Y esas migraciones, esos viajes que ellos hacen para reproducirse, tienen un reloj biológico, están ajustados a los periodos de creciente. Entonces, cuando hay crecientes, ellos migran aguas arriba, largan sus huevos, maduran sus gonadas, y Juan, corríjame si estoy diciendo macana, largan sus huevos en la parte alta del río, y el río, al estar cubriendo las lagunas y bañados que están en la zona de la planicie aluvial, que son esas lagunas y bañados de Antequera, Barranquera, el río mismo dispersa esos huevos en esas lagunas, que son las áreas de cría, las guarderías de los peces, donde ellos encuentran alimentación, encuentran refugio, hasta que alcanzan los 20, 30 centímetros y pueden salir al curso del río en forma segura. O sea, están protegidos de los predadores, tienen alimento y ahí viven. Cuando estamos en un periodo de bajante como la que tenemos, que empezó a mediados de 2019, hoy ya tenemos 738 días de bajante casi continuada. Cuando estamos en bajante, ellos tal vez pueden migrar, pero los huevos no se dispersan en la planicie de inundación. Entonces se lo comen los predadores o se degradan. Es decir, estamos viendo, y eso, por eso lo nombré a Ibasquiu, porque él es el que me provee esa información. Ya llevamos 3 periodos en los cuales no hay reproducción de peces. Entonces, eso significa que cuando venga un periodo normal de creciente, la cantidad de peces que tenemos se va a dispersar en una lámina de agua 5 o 10 veces mayor, y va a significar un impacto muy grande para el turismo de pesca. Nosotros sabemos que las poblaciones que están sobre el río Paraná, Paso de la Patria, Isla del Cerrito, Esquina, Paraná, Santa Fe, tienen concursos de pesca que le reportan mucho dinero. Entonces, eso va a ocurrir, y la gente lamentablemente no se da cuenta, o no lo quiere ver, o no sé qué es lo que pasa, porque están pegándole una paliza a las poblaciones de peces muy grande. No hay restricciones a la pesca, no hay una veda total, como nosotros hemos sugerido muchas veces, y eso hace, ¿no es cierto?, de que se siga pescando como si nada pasa. Ibasquiu se reía porque me decía que la veda de los correntinos es una veda muy particular, porque de lunes a viernes pueden pescar los pescadores comerciales, y de fines de semana pescan los pescadores deportivos. Él me dice que la semana de los correntinos tiene 30 días, no 7 días, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué clase de veda es eso? En otro sentido, otra incongruencia es de que se permite no solamente la pesca, sino también la exportación de peces, que es otra burrada enorme, ¿no es cierto? En el año 2019 se habrían exportado, de acuerdo a los datos de Senasa que me pasó Ibasquiu, se habrían exportado 25.000 toneladas de peces de río, 25.000 toneladas, y ya estábamos en el periodo de veda. Pero eso siguió, y se ha autorizado la exportación de 548 toneladas de peces en el mes de julio. Yo pregunto, ¿los funcionarios públicos dónde están?
los que tienen que controlar el manejo de los recursos naturales, que no son de ellos ni son nuestros, son de nuestros nietos en todo caso. No se dan cuenta de que están matando los reproductores, porque los peces que se pueden pescar son los peces de mayor tamaño, ¿no es cierto? Entonces, están matando los reproductores. La exportación que se permitió es la exportación de sábalos, fundamentalmente. Y los pescadores saben de que los sábalos son los peces que están en la base alimentaria que termina en los grandes carnívoros, que son el dorado, el manguruyú, el surubí, todos estos peces. Entonces, el problema tiene que ver con incongruencias. Los ríos, el agua de los ríos es nacional, de acuerdo a la legislación aprobada en 1994, pero los recursos naturales son de las provincias. Entonces, si las provincias dejan pescar, no pasa nada, pero aquí resulta que todos cometemos errores, porque la exportación de pesca es un resorte de la nación, ¿no es cierto? Entonces, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Entonces, da la impresión de que queremos tapar la luna con el pulgar. La situación es grave por los problemas que tiene la sociedad, que algunos no los perciben, y en eso yo celebro mucho su programa y celebro mucho la actividad de los medios, porque esto no se arregla con normativas o generando nuevas leyes. Una vez hablamos en su programa de la ley de humedales. El problema no son las leyes, el problema son los que tenemos que cumplir las leyes. Somos nosotros que tenemos que hacer conciencia en la sociedad de los problemas como tales. Me preguntaba una docente en un programa que qué pasaría con los peces si no hubiera pesca, ¿no es cierto? Si no hubiera la pesca depredatoria que tenemos, si se renovaría igual, si se recuperaría igual. Y la respuesta es sí, igual que todas las poblaciones naturales que están en el río, los árboles, las aves y también los peces. ¿Por qué? Porque los peces se originaron, los antecesores de nuestros peces, los ancestros de nuestros peces se originaron hace 310 millones de años. Son los vertebrados más antiguos. Digamos que no, que los peces del río Paraná no tengan 300 millones de años, digamos que tengan 1 millón o 2 de años, pero en 1 millón o 2 de años vivieron muchas situaciones como estas, y es por eso que se han adaptado a estos ciclos que tiene la naturaleza. Entonces, los sistemas naturales, si bien sufren bajas temporales en la diversidad o en la abundancia, se recuperan, pero no se pueden recuperar cuando nosotros estamos matando diferencialmente a la población de una población de peces en forma completamente arbitraria y criminal, y estamos en una situación como si usted encuentra una persona en la calle a la que le han dado 10 puñaladas y usted lo obliga a donar sangre. Esto es lo mismo, amigo. Aquí no hay ningún tipo de consideración por un recurso que está extremadamente en peligro. Bueno, este es un poquito el panorama general que yo les puedo contar, ¿no es cierto? Después podemos ver aspectos particulares o los problemas que ustedes quieran analizar, y seguramente ustedes van a tener mejor perspectiva que yo, tal vez no tan negativa hacia el comportamiento de la sociedad, pero yo lo veo como un problema socioambiental muy grave. Y no me preocupa tanto el hasta cuándo va a durar esto, sino el daño que se hace en la medida que esto continúa sin los cambios necesarios.
Aquí hace falta ajustar la gestión ambiental, hace falta coordinar las acciones, pero sin demagogia, apretes de gente que sale a las rutas a cortar las rutas porque le prohíben la exportación o ese tipo de cosas. Si hay pescadores que viven de la pesca, pescadores de subsistencia, posiblemente con determinadas reglas de conservación en lo que hace a la cantidad de peces, al tamaño de los peces, al generar lugares de control que... Parece que perdimos la conexión, ¿no? Sí, se congeló. Se congeló, se congeló. La verdad que es muy interesante la presentación. Yo vuelvo a instar mientras vemos si Juan José se vuelve a conectar. Yo vuelvo a instarlos a todos a que vuelquen allí en el chat las preguntas, si es que tienen algunas para transmitirle. La verdad que la mirada del especialista fue suficientemente abarcativa, ¿no? No sé si Juan Miguel, que también es un conocedor del tema, nos podrá ayudar un poco con su perspectiva, su percepción sobre esta temática. Aprovechando que Juan Miguel está acá en la sala. No lo estoy escuchando, Juan Miguel, ¿eh? No lo estoy escuchando. Lo veo con el micrófono abierto, pero no lo estoy escuchando. No sé si es el volumen de la computadora. A ver ahí. No obstante eso, cualquiera que quiera plantear un comentario, aprovechando que... Ahora sí, Juan Miguel, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No, lo que Juan comentaba recién es un tema muy delicado, particularmente porque realmente hay una falta de coherencia en la legislación. Juan contaba recién el tema de la Secretaría de Agricultura y de Pesca, que ahora es un ministerio, que regula un poquito junto con las provincias involucradas, específicamente entre Río, Buenos Aires y Santa Fe, con el tema de las exportaciones pesqueras. Y agregando el dato de Juan de los 25.000 toneladas que sacaron en el 2019, fíjense que todavía, y uno trata cuando habla de construir las cosas, ¿está bien? Pasa que cuando uno comenta o critica, se piensan que uno pone cosas negativas en esto, ¿no? Todavía no se han publicado los datos del 2020, o sea que el Ministerio de Agricultura y Pesca todavía no publicó las exploraciones pesqueras del 2020, ¿está claro? Si no tenemos el 2020, no sabemos qué ha pasado en los registros del 2021. Y esto que comentaba Juan es un tema del mes de julio, que son 551 toneladas que permitieron pescar. Solamente a 15 frigoríficos. Pensé lo que es eso entre estas tres provincias. ¿Qué incidencia? Inclusive uno puede cuestionar de la falta laboral cuando hay miles y miles de gente que se han quedado sin trabajo. Entonces, ¿por qué no hacer una preservación del recurso? También muy seria. Ahora veremos después de este lunes de la emergencia hídrica, qué van a hacer las autoridades nacionales, específicamente la Comisión de Pesca Continental, con las tres provincias, en cuanto a los nuevos cupos para el mes de agosto. Entonces, bueno, me adhiero a todos los comentarios que hace Juan en los compromisos para las futuras generaciones, porque hace 3 años no tenemos repoblamiento, ¿está bien? Reclutamiento, perdón, de especies. Así que bueno, ahí se conectó Juan otra vez, yo voy a dejar la palabra de Juan, pero así que le dejo la palabra a Juan, por favor. Muchísimas gracias, Juan Miguel. A ver si lo tengo a Juan José de nuevo. Ahí tengo... Quizás esté congelado por un poco por Tal vez está congelado por el frío, ¿sí? por la edad también, ¿no? Todo eso es posible. Eso lo digo yo, eso lo digo yo. Todo eso es posible. A ver si Juan José nos escucha, porque tenemos ahí un par de preguntas. Lo veo conectado a Juan José, pero no lo tengo en cámara. Parece que se nos cayó de nuevo. Acá hay un par de preguntas interesantes, después se las vamos a repetir a Juan José cuando entre de nuevo. La tecnología hoy no nos ayudó. Una preocupación de los correntinos, la que plantea Dietmar Kurz aquí, que es el impacto de la retracción del río en la toma de agua para el riego de las arroceras. Ahí lo escuchamos, Juan José, no sé si
Sí, escuchó la pregunta esta que hizo Dietmar sobre el impacto de la retracción del río sobre la toma de agua para el río de las Arroceras. No, no la escuché, pero supongo que tiene que ver con las dificultades de las tomas, dado que el río está en aguas bajas. Eh, Seguro que van a tener que extender los viaductos para la captura del agua del río. Lo escuché al ingeniero Vara anteanoche en Sudamericana, que decía que todavía no hay problemas serios con la toma de agua para arroz. No conozco bien el tema, por eso no puedo referirme, pero sí va a haber, si esto continúa y si hubiera una seca mayor, va a haber una retracción en la cantidad de hectáreas plantadas de arroz también. Ya lo vivimos en el 2009, ¿no es cierto? Vara me dijo que todavía la seca no se siente este año en Corrientes. No sé, yo no. Algunos productores me señalaron de que ya tienen problemas con la seca de algunos bañados, gente que trabaja con ganadería. Los ganaderos conocen muy bien la importancia de los bañados y de los esteros para mantener el ganado, ¿no? Seguramente va a haber otros sectores que pueden llegar a sufrir la forestación también, de hecho. Por una cosa rara, las forestaciones que están en la franja oeste de Liberá tienen una napa colgada, una cantidad de agua que no es una napa freática como tal, es una capa saturada, que está a 50, 60 centímetros en este momento en la zona de San Miguel, de Loreto, por ahí. Por lo tanto, al día de hoy no han sufrido demasiado, pero seguramente se puede dar. Y si se suma el efecto del frío, de las heladas, ya tenemos algunas heladas, todo eso hace a una policrisis, ¿no? Aquí tenemos una reflexión interesante de Augusto Fernández, dice, más que un interrogante, es una reflexión. Me preocupa que semejante tema haya despertado el interés de tan poca gente. En total somos en la sala unos 30 personas. Algo nos está pasando como sociedad, dice Augusto. Y Juan Carlos le traslada una pregunta. Dice, muchas gracias Juan José, muy abarcativo el resumen de la situación. ¿Podría profundizar un poco las consecuencias para las operaciones del polo agroexportador de Rosario y la necesidad de derivar a puertos de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo incide eso eventualmente en los precios de exportación y quiénes sufrirán los sobreprecios? Y los que van a sufrir los sobreprecios van a ser los productores. Se estima, la Bolsa de Cereales de Rosario hizo una estimación de que se perdieron en el 2020 350 millones de dólares. Y días pasados vi una estimación de otra fuente en Rosario de que en este año se llevan perdidos 315 millones de dólares por el problema de la falta de calado. Y esa falta de calado no se puede compensar, ¿no es cierto?, con mayor dragado, porque hay el nivel de base que está en el río de la Plata es el que define el calado que se puede hacer en el río Paraná. O sea, si usted hace una zanja, pero el nivel del receptor, que es el río de la Plata, está por encima del nivel de la zanja que hace, el calado no tiene demasiada perspectiva. No conozco bien los impactos a largo plazo que puede tener para sacar las cosechas, especialmente que el periodo clave va a ser de septiembre en adelante, no ahora. O sea, en este periodo no hay gran movilidad en la evacuación de cosechas. Pero el impacto va a ser fuerte en Argentina y va a ser fuerte también en Paraguay. Paraguay saca toda su producción y sale todos los minerales de Bolivia, también salen a través del río Paraguay y finalmente a través del río de la Plata. Así que
Es complicado el tema. No se han hecho suficientes cálculos y me gustaría conocerlos si alguien tiene, ¿no? Una pregunta, Juan José, mientras ahí aparece otra, dice Dilma, con imágenes satelitales hemos calculado la retracción del área que abarca el río Paraná desde el límite de emisiones hasta el delta, dice Dietmar. Y Patricia dice, ¿qué tan cerca estamos del comportamiento que pudo haber tenido el río cuando fue la pequeña era de hielo? Y si estamos comenzando otra pequeña era de hielo, ¿será esta bajante una alerta o algo más grande? Se pregunta Patricia. ¿Cuál de las dos tratar primero? Porque las dos son muy importantes. El ingeniero Kurz que nos diga cuál ha sido esa retracción. Me gustaría conocerlo porque es un dato importantísimo. O sea, tomar el dato respecto de una situación de máxima creciente, como sería 97-98, y los valores que él tiene para hoy, que es la situación de mínima. Y a Patricia le digo que yo tengo la misma preocupación que usted. Hay antecedentes, usted los comentó hoy muy detalladamente, Juan José, y obviamente también explicó que es muy difícil hacer predicciones en este tema, ¿no? Pero me parece que ahí Dilma habilitó el micrófono, así que prefiero escucharlo si puede aportar comentarios, Dilma, con todo gusto. Sí, bueno, muchísimas gracias. La verdad que un placer escucharlo a JJ, como le gusta que le digan. La verdad, espectacular la charla. Nosotros acá, por ejemplo, quería comentar nomás, en el INTA, nuestro ensayo de arroz, este año, si la bajante persiste, no vamos a poder regar, porque está tan bajo el río que no vamos a poder regar. Y bueno, hay otras 15, 20 mil hectáreas que seguramente están adecuando, las empresas grandes se van a adecuar para poder regar. Nosotros ayer terminamos de calcular el área que ocupa el río Paraná en una época, en el 98, cuánto ocupó en ese momento, cuánto ocupó el año pasado, en 2020, y cuánto ocupó ahora, junio, julio. Y la verdad que, bueno, calculamos por provincia y también, o sea, lo que ocupa en la margen de cada una de las provincias argentinas y en la margen del Paraguay. Y eso lo hicimos con Ignacio Contreras de Secoal y con la licenciada Saucedo, que es la becaria INTA CONICET, que tengo, bueno, el gusto de dirigir. Y realmente en el año 98, el valle aluvial o todo la expansión del río Paraná fue para la margen de corrientes de 202.400 hectáreas. En una época normal es de 102.000 hectáreas. O sea, hay 100.000 hectáreas que se ensancha eso, que se inunda. Y hoy estamos en 92.000 hectáreas. O sea que hay 10.000 hectáreas más como mencionaba JJ, Juan José recién, hay 10.000 hectáreas más de bancos de arena, de costa, que actúan, y eso es más o menos el 10% de lo que ocupa en las aguas que bañan la costa de Corrientes. Ahora, si consideramos Chaco, que Chaco en una época del Niño, el río cubre 29.000 hectáreas, hoy está cubriendo 8.000 hectáreas. O sea, es impresionante la afectación del lado chaqueño porque en porcentaje es mucho más que casi el doble prácticamente, o mucho más. La verdad que... ¿Cómo? Es plano. Sí, claro. La es más grande, claro. Claro, de ese lado es más plano. Y del lado de Santa Fe, bueno, los datos en Santa Fe, por ejemplo, en el 98 ocupó casi 450.000 hectáreas el río y hoy está ocupando 90.000. O sea, la retracción es tan grande y va a generar, ojalá que no, pero peligros de incendio, bueno, una cantidad de cosas que bueno, hay que tener en cuenta. Y la verdad que, bueno, ese dato salió fresquito, recién lo terminamos de calcular con imágenes y, bueno, no quería dejar de compartirlo, dada la excelente posición de Juan José, la verdad que... esa información es valiosísima porque nos permite hacer un buen diagnóstico y a partir de eso empezar a tener mapas de riesgo. Hablábamos recién de las inundaciones, de los incendios, y eso es una información fundamental, especialmente que ahora, después de estos fríos, la cantidad de materia seca va a ser mayor.
Entonces, por favor, publicala o ponela, disponibilizala apenas pueda, que la presentación tuya es más importante que nada acá. Muy bueno, gracias. Muchísimas gracias, Dilma. Yo le pediría una conclusión final para cumplir con el tiempo que nos planteamos, Juan José, una reflexión final, a ver si mi resumen lo ayuda a orientar la respuesta, ¿no? Porque por lo visto usted nos plantea, por un lado, dependemos de la madre naturaleza, no tenemos fecha para eso, y por otro lado, en el mientras tanto, usted sugiere una línea de acción propositiva, proactiva de gestión, y me gustaría una reflexión suya final sobre qué deberían hacer los gobiernos provinciales en esta dirección, no solamente desde el ámbito nacional. Yo creo que cuando hay una crisis, y a eso lo vivimos con el coronavirus, la primera cosa es concientizar sobre cuál es el diagnóstico, un buen diagnóstico sobre esto. Se debería trabajar en eso, de tal manera de plantearle a la sociedad la gravedad de los problemas en su justa medida, y a partir de ahí comenzar acuerdos entre las provincias. No voy a discutir la Constitución Nacional, y me parece muy bien que las provincias tengan la supremacía sobre el manejo de los recursos naturales, pero debiera haber acuerdos, porque no puede ser de que la provincia del Chaco tenga una veda de pesca y del otro lado la provincia de Corrientes tenga una veda de pesca muy alegre, ¿no es cierto? Es como si yo me baño bien de un lado del cuerpo y del otro lado me paso un poquito de jabón. No, o sea, ¿qué pasa con la pesca en Paraguay? Que es depredatoria, ¿no es cierto? Sin ninguna duda, y hace muchísimos años. Esto no es problema de un gobierno, ¿eh? Esto es un problema de defectos de gestión que vienen desde el comienzo del siglo pasado. Entonces yo creo que es momento de hacer primero un buen diagnóstico de lo que es la crisis del río, y por otro lado de generar acuerdos. Existen tratados internacionales que no se cumplen, existe organismos como el organismo de la Cuenca del Plata y demás, existe la COMIP, que es otro organismo de acción entre las provincias, pero resulta que los peces se los siguen llevando. Entonces yo creo que es momento de repensar cómo están las cosas y hacer los cambios que correspondan, ¿no? Juan José, agradecidísimo como siempre con su disposición, con su tiempo, con su generosidad con nosotros. Agradecer también a toda la gente que nos acompañó hoy. Ahí dice como último pedido, ¿cuál sería una fecha oportuna para actualizar pronósticos sobre el fenómeno del ciclo solar? Nos pregunta Juan Carlos. Y diciembre. Diciembre va a ser un mes, un mes clave, porque es cuando nosotros en esta región tenemos los valores más altos. Entonces, si los mínimos ya los estamos conociendo, los mínimos estacionales los tenemos. Nos falta saber cuáles son los valores que vienen ahora. ¿Y qué es lo que pasa? Hay que estar atentos a qué es lo que pasa en el mar, porque la gente cree que las lluvias se generan donde uno vive, y también cree que porque llovieron 20 milímetros, 80 milímetros, el río se recupera, ¿no es cierto? Y se recupera si llueve mucho en la alta cuenca, y las lluvias en general tienen que ver con el mar, ¿no es cierto?, con lo que pasa en los 100 metros superficiales del Pacífico ecuatorial y del Atlántico ecuatorial. Así que tenemos que estar atentos a esas cosas. Hay gente que mide eso todas las semanas, y los pronósticos se producen una vez al mes. Nuevamente, Juan José, muchísimas gracias por su disposición. Gracias a todos los que participaron, a todos los amigos que nos acompañaron y que también contribuyeron con sus comentarios, y por supuesto siempre a disposición, Juan José, para un próximo encuentro. Gracias a todos por el interés, que es la base
la base de una solución. Cuando hay una sociedad inerme, cuando hay una sociedad que está paralizada y que no le interesan las cosas más que el choluleo, como pasa en muchos medios nacionales, o desangrarse políticamente sin atender a los problemas, es muy triste, ¿sabe? Entonces, que exista su programa y que exista la labor que ustedes están realizando y la forma en que los medios están en este momento interesando, a mí me parece inédito. Yo he hablado por lo menos en 30 o 40 programas de televisión, de radio, de diario. Y bueno, es un tiempo importante, pero es muy importante que la gente se empodere y señale los problemas y trate de resolverlo a través de sus instituciones. O sea, los problemas no terminan con las elecciones y los problemas no tienen 4 años de duración. Estos problemas tienen décadas y hay que abordarlos en un sentido holístico, en un sentido panorámico, dándole a cada actor de la sociedad su papel, ¿no? Así que bueno, yo tengo esperanza de que sigamos caminando y que caminemos mejor. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Saludos para todos.